Buenas, bueno, esta va a ser la parte 6 de la crítica al video de Lenny, La gravedad de trampas se hizo la ley, ¿ya? En el video anterior, Lenny empezó a criticar de cómo se calculó la densidad de la Tierra, y él lo veía como imposible, ¿cierto? Que con un pozo de 12 kilómetros se pudiera extrapolar eso a toda la Tierra, para llegar a la densidad de 5 punto y algo gramos sobre centímetro al cubo. ¿Ya? Cuando él mismo, minutos antes, explicó cómo se obtiene la masa de la Tierra en el experimento de Cavendish y por ende cómo se puede obtener la densidad promedio simplemente dividiendo la masa entre el volumen. Entonces es algo incoherente su conclusión final, ¿no? Simplemente tú tienes la masa de la Tierra, ¿ya? Que la obtienes una vez ya tienes la constante de gravitación universal, tienes el volumen de la Tierra, ya porque tienes el radio de la Tierra, divides la masa entre el volumen y así tienes la densidad promedio de la Tierra, de 5 punto y algo gramos sobre centímetro cúbico, así de simple. Entonces no hay trampa alguna, es lógico. Así que veamos con qué nos sale ahora. A ver qué pasa con eso. Cuando estábamos viendo lo que es la física dentro de la mecánica, la cinemática, la estática y la dinámica, dentro de la estática se estudia algo que se llama baricentro. El baricentro vendría a ser el centro geométrico por donde se suponen concentradas todas las fuerzas de un cuerpo o de un sistema de cuerpos y donde ese cuerpo se encuentra en equilibrio y se supone que es el punto geométrico donde ese cuerpo o un sistema de cuerpos ofrecen menos resistencia para ponerlos en rotación. ¿Alguna vez habrán visto esto? Los dos tenedores, cargadientes, pum, enganchamos los tenedores, tuki, equilibrio, epa, ¿qué pasó? Lo que está pasando acá es que el baricentro de este cuerpo está en este punto, exactamente en este punto. O sea, fíjense que el baricentro está fuera de lo que vendría a ser la geometría o el volumen de este tenedor o de este tenedor o de este escarbadientes. Está acá. ¿Por qué? Porque eso se calcula. El baricentro puede coincidir con el centro geométrico de un cuerpo, de una superficie, y por lo general se dice que es el centro de equilibrio o el centro de masa. Lo que ocurre es que ese centro sale de cálculo. Bueno, en primer lugar, como afinando un poco respecto al baricentro, el baricentro es el centroide básicamente y tiene que ver netamente con algo geométrico, no con algo físico, ¿ya? Por ejemplo, cuerpos que tienen simetría, como por ejemplo puede ser una circunferencia o un círculo, el centroide o baricentro va a ser el centro, ¿cierto?, de ese círculo, ¿ya? Y bueno, para geometría un poco más complicada se puede calcular, ¿ya? Em, que tiene que ver más que nada con el momento de área, que es un concepto más ya como matemático. Ahora, el centro de masas es un concepto diferente, parecido pero diferente. ¿Ya? Un cuerpo cierto que tiene masa, o un sistema de partículas que tienen masa, podemos considerar que toda esa masa, la suma de todas las masas de las partículas, las podemos considerar en un punto abstracto, en un punto, toda la masa concentrada ahí, y la física del asunto va a ser equivalente. ¿Ya? La física va a ser equivalente y se puede demostrar. ¿Ya? Entonces la idea es que tiene que ver con el momento. ¿Ya? Con, con el momento de las masas, que se define como la masa por el radio, por la distancia a un cierto eje o a un cierto punto. ¿Ya? Entonces, en el centro de masas, el momento va a ser nulo, ¿ya? Del conjunto de todas las partículas. Entonces, como el momento va a ser nulo, entonces va a estar en equilibrio. ¿Ya? Entonces, baricentro es aquel punto geométrico en donde el momento de área ya va a ser nulo y el centro de masas es aquel punto en donde el momento de las masas va a ser nulo. ¿Ya? Y cuando el cuerpo tiene simetría, coincide el baricentro con el centro de masas. ¿Ya?
Y en cuerpos regulares, como por ejemplo un cuadrado, es muy fácil obtener, ¿cierto?, el baricentro simplemente intersectando las diagonales. En el caso del círculo, el baricentro va a ser el centro, como ya dije, el centro del círculo. En un triángulo simplemente intersectamos las medianas del triángulo. La mediana corresponde a aquel segmento que parte en la mitad de un lado y termina en el vértice opuesto. Y la intersección de las tres medianas de los lados del triángulo se intersectan en un punto que sería el baricentro. ¿Ya? Así que eso es más o menos el concepto de baricentro o centroide y el centro de masas. Veamos con qué nos sale nuestro iluminado y querido Lenny Leonard. Nosotros acá tenemos dibujados unos cuerpos y yo dibujé su centro geométrico, digamos, ¿no? Tengo una figura en 2 dimensiones, un cuadrado, donde su centro geométrico, marcando las diagonales, sale donde está. En un cubo es tridimensional, pero es lo mismo, digamos. Sacamos el centro geométrico. En un círculo es muy sencillo y en una esfera, digamos que también. Ahora, ¿qué pasa? El baricentro, el centro de equilibrio, coincide con el centro geométrico siempre y cuando este cuerpo tenga una composición homogénea. Si nosotros tenemos un cubo de acero. Bueno, aquí él dice cuando el baricentro es igual al centro geométrico. O sea, eso está mal porque en realidad el baricentro es el centro geométrico. O sea, es lo mismo. Son dos nombres para la misma cosa. Lo que creo que él quiere decir es que cuando el baricentro es igual al centro de masas. A eso se refiere. Una pequeña acotación. Bueno, el baricentro va a coincidir con el centro geométrico de este cubo, digamos. Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos una esfera, donde esta esfera está compuesta la mitad por plomo y la mitad por oro, el baricentro, ¿ustedes piensan que estaría acá, en el centro geométrico de esta esfera? Bueno, yo lamento decirles que no, que no está en el centro geométrico de esta esfera. ¿Y dónde está? Y bueno, hay que calcularlo. Yo ya les puedo decir, por ejemplo, que a ver, el cálculo del baricentro se puede hacer en 2 dimensiones o en 3. O sea, acá tendríamos un eje de simetría, ¿bien? En donde acá no hay simetría. Viéndolo de esta forma, así sí hay simetría. Por lo tanto, yo sé que el baricentro va a estar a través de este eje. Pero, ¿a qué distancia? ¿En dónde va a estar? Yo ya les digo que va a estar por acá. Porque la densidad del oro es mayor que la densidad del plomo. ¿Bien? Lo que pasa es que yo ya tengo hecho el cálculo para poder corroborarlo con ustedes y mostrárselo, ¿no? Si yo digo que esta mitad es de plomo y esta mitad es de oro, hacemos lo mismo que hicimos con esto en primera instancia, que sacamos su masa. Entonces, bueno, acá hay que hacer un cálculo. En el cálculo yo que hago, saco los volúmenes, al sacar los volúmenes busco por tabla las densidades, que la del oro es 19.300 kilogramos por metro cúbico, multiplicando por el volumen, saco la masa. Sacando la masa hago un cálculo de baricentro, donde me da que el baricentro está por acá. Bueno, él lo que realmente calculó ahí es el centro de masas, no el baricentro. El baricentro es el centro de la esfera, porque el baricentro tiene que ver con el centro geométrico. El centro de masas ya es el concepto físico de que el momento respecto a ese punto o a ese eje de ese punto es nulo. ¿Ya? Precisamente aquí. Bien. Y estamos hablando de una esfera solo con 2 masas distintas que están repartidas de última geométricamente de manera simétrica. Lo que ocurre es que sus masas son distintas porque sus densidades son distintas. Para que quede claro, digamos, acá yo presento esta esfera con sus 2 masas distintas en un eje X y un eje Y, donde, bueno, yo le di 100 metros de diámetro a esta esfera. En lo que es el cálculo, primero yo tengo que sacar individualmente el baricentro de cada uno de estos 2 cuerpos, porque no es una esfera entera, es una semiesfera de un material y una semiesfera de otro material. Bueno, calculo independientemente sus baricentros, que en realidad el baricentro da en el mismo lugar para cada una, aunque esto está, digamos, espejado, porque esta semiesfera es homogénea en su composición. Y esta también. Ahora, cuando yo veo la esfera completa, no es homogénea. Si bien es simétrica geométricamente, en cuanto a sus masas, es heterogénea. Después que tengo los baricentros individuales, de ahí calculo el baricentro total de esta esfera, donde tengo en cuenta la masa, donde tengo en cuenta las distancias desde los ejes, y acá mezclo lo que es masa con distancias, y acá me da lo que vendría a ser la distancia en X y la distancia en Y. Vemos que el baricentro da en este sitio a 58 metros del eje Y, o sea, sobre el eje X, y a 50 metros del eje X sobre el eje Y, digamos. Este es el centro, desde donde gira con menor resistencia este cuerpo, porque esta masa es más densa que esta. Entonces, lo que estaría ocurriendo es que giraría desde este centro.
desde su baricentro. Y fíjense cómo se desfasa de lo que vendría a ser la posición original, ¿no? Por la diferencia de masas. Esta es la forma en que giraría. ¿Ven? Ahí está el baricentro. Desde ese baricentro yo lo estoy girando. Si yo cambiase la posición y lo girase de esta manera, sobre el otro eje, este sería el giro que haría. Así que, imagínense en esta cosa que está acá. ¿Cómo haces para calcular el baricentro de esto? ¿Cómo haces para calcular el baricentro de esto? Decime. Yo acá tengo unas carpetas escaneadas cuando estudiaba, bueno, con distintos métodos gráficos y demás para poder calcular los baricentros, pero lo importante, lo que quiero que entiendan, es que para calcular un baricentro, por ejemplo, acá tenemos un sistema de 4 figuras. En este sentido tenemos uno acá, otro acá, otro acá, otro acá. Entonces, tenemos que saber las geometrías de los cuerpos que están en este sistema de cuerpos y las masas y las ubicaciones. Bien, hay una relación entre la ubicación de los baricentros individuales de cada masa en cuanto a su superficie o su volumen y las masas que tienen. Hay que tener todo en cuenta para calcular el baricentro. En este sistema, por ejemplo, el baricentro de acá. Da acá. Quiere decir que este es el centro geométrico en donde estarían este sistema de cuerpos en equilibrio y donde ofrecería menor resistencia para ponerlo en rotación. Por lo tanto, si esto fuese el planeta Tierra visto de arriba, el eje de la Tierra estaría acá. Además, ¿qué pasaría con la atracción de gravedad, no? Porque, por ejemplo, si acá tenemos un centro de equilibrio, un centro de masa. Ya. Como ya dije, Lenny confunde el concepto de baricentro con centro de masas, porque baricentro, Lenny lo habla como si fuera el centro de masas, cuando realmente el baricentro es sencillamente el centroide, ¿ya? O el punto geométrico, ¿ya? Donde el momento de área es nulo, ¿ya? Entonces, el baricentro tiene que ver con geometría y el centro de masas tiene que ver con las masas, con la física, ¿ya? Entonces se confunde ese concepto. Ahora, Lenny dice, bueno, está bien que si yo tengo una masa y si la mitad de esa tierra, de esa esfera, tiene un cierto material y la otra mitad tiene otro material con densidad diferente, obviamente el centro de masa no va a estar en el centro geométrico, sino que va a estar desplazado a aquella porción que tiene mayor densidad, obviamente, ¿ya? Entonces Lenny quiere dar a entender que la Tierra, que el centro de masa de la Tierra no va a estar en el centro geométrico de la Tierra, ya que la Tierra tiene densidades muy diferentes en diferentes puntos, ¿ya? Pero lo que Lenny no piensa, ya su cabecita no piensa mucho, y lo que ya yo dije en el video anterior, es que el simple hecho de que cualquier habitante de la Tierra mida que un cuerpo cae con una aceleración de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, en cualquier parte de la Tierra, prácticamente esa misma cantidad, como esa cantidad más o menos la misma, nos demuestra, nos demuestra que la distancia entre cualquier persona de la Tierra y el centro de masa de la Tierra es la misma. ¿Ya? Es la misma. Y es lo que denominamos radio de la Tierra. ¿Ya? Es la misma. O sea que el centro de masas está en el centro geométrico de la Tierra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si el centro de masas no estuviera en el centro geométrico de la Tierra, entonces la aceleración con que cae un objeto sobre la superficie de la Tierra sería diferente. ¿Ya? Sería muy diferente. Por ejemplo, acá en mi casa un cuerpo caería a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, pero en la casa de Lenny, por ejemplo, los cuerpos caen a 12 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Eso demostraría que habría una gran diferencia de distribución de masa en la Tierra. ¿Ya? Sin embargo, nosotros medimos que la aceleración con que cae un objeto es prácticamente la misma para cualquier habitante en la superficie de la Tierra, lo que nos demuestra que la distancia entre cualquier persona y el centro de masas para todos es la misma. Por ende, el centro de masas está en el centro geométrico de la Tierra. Así que toda su cháchara respecto al baricentro ya se le va a la basura, ¿ya? Veamos qué dice.
siguiente con un centro geométrico de una esfera. Acá estaría el principio de que la gravedad atrae a todo cuerpo hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si el baricentro está en otro lado? La forma en que atraerían los cuerpos al centro de la Tierra no sería al centro de la Tierra, sería al baricentro porque es el centro de masa, digamos. Entonces estas fuerzas irían en este sentido. Por lo tanto, habría pocos lugares donde se equipare la aceleración de Bueno, la gravedad. aquí el mismo Lenny lo está diciendo. El mismo Lenny lo está diciendo. Si el centro, si el centro de masas estuviera desplazado respecto al centro geométrico, entonces el valor de la aceleración con que cae un objeto sería muy distinto de un punto a otro de la Tierra. ¿Ya? Y también su dirección, como dice Lenny, también su dirección. Entonces, ¿cuál es la evidencia? La evidencia nos muestra que todos caemos en vertical y que todos caemos con aceleración igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces nos demuestra que el centro de masas efectivamente está prácticamente en el centro geométrico de la Tierra y que su densidad promedio es de más o menos 5 punto y algo gramos sobre centímetro cúbico. Así que otra vez no veo dónde está la trampa, dónde está el engaño, dónde está lo raro en todo esto. Sigamos. Acá la aceleración de la gravedad, por ejemplo, o acá, tendría una componente de dos fuerzas, no de una, porque no está perpendicular. Pasaría esto. Un cuerpo que está en este punto, acá, vendría a ser en el cuadrante de esta esfera, y el baricentro estuviese aquí. La fuerza tiene determinado ángulo con respecto a esta superficie hacia este baricentro. Por lo tanto, esta fuerza se descompone en dos. O sea, el módulo de esta fuerza multiplicado por el coseno de este ángulo nos daría la componente horizontal y multiplicado por el seno del ángulo nos daría la componente vertical, digamos. Entonces, lo que pasaría acá es que nosotros, en lugar de sentirnos atraídos al centro de la Tierra, habría una fuerza que nos atrae alineada con lo que es el centro geométrico de la esfera y otra que nos empujaría como en la dirección de una velocidad tangencial, por ejemplo. Aparte, otra cosa, vamos a dibujar otro cuerpo acá. Decimos que la fuerza de atracción es igual a la constante G por la masa de la Tierra por la masa de otro planeta dividido la distancia entre ellas dos al cuadrado. La distancia entre masas, esta distancia entre masas, se toma de centro de masa a centro de masa. Eso es lo que dice esta ley. O sea, de baricentro a baricentro. Ahora, no podemos hallar la masa de toda esta pelota. No diría imposible, pero... Bueno, el mismo Lenny dijo cómo calcular la masa de la Tierra y ahora dice que no se puede. Entonces, es raro. Se le borra la memoria muy fácilmente al señor Lenny. Ahora lo es. Si el baricentro estuviese acá y esta fuese otro planeta, no sabemos dónde está el centro de equilibrio de este planeta. ¿Cómo vamos a...? Ya dije por qué sabemos que el centro de masas está en el centro geométrico de la Tierra, porque el hecho de que veamos que un cuerpo cae en vertical y cae con G 9.8 ya nos demuestra que la distancia entre nosotros y el centro de masas para todos es el mismo, o sea que está en el centro geométrico. El de otro. Y suponiendo que el del otro planeta, si los planetas fuesen lo que dicen que son, estuviese sí en el centro geométrico, de todos modos... ¿Por qué yo tendría que suponer que el centro de masas de otro planeta no tendría que estar en el centro geométrico? Si el simple hecho de que ese planeta sea esférico ya me demuestra que hay una simetría en el asunto y que el centro de masas debiera estar en el centro. Si no estuviera en el centro, el planeta no sería esférico. ¿Ya? Esto no sería la distancia D. No sería la distancia D. La distancia D sería de acá hasta acá. ¿Y qué pasaría si el baricentro estuviese acá? O acá. O acá. De este otro planeta. Bueno, pasaría que En todo caso, si el centro de masa no estuviera en el centro geométrico, los errores serían insignificantes. ¿Ya? Porque en general la distancia entre un planeta y otro, ¿ya?, es mucho más grande que las mismas distancias que se estudian en el mismo planeta en sí. Entonces prácticamente la variación de considerar la ley de gravitación universal en el centro de masas como en el centro geométrico en comparación a cualquier otro punto del planeta va a ser insignificante. Excepto si estemos analizando la fuerza de marea, porque las fuerzas de marea justamente surgen
por diferencias gravitacionales en el cuerpo en sí, en diferentes puntos en el cuerpo en sí. ¿Ya? Pero si analizamos la fuerza simplemente de atracción entre un cuerpo y otro, no va a haber mucha diferencia si que consideremos la D como el centro geométrico de ambos cuerpos a que consideremos cualquier otro punto dentro de ese cuerpo. Así que también por ese lado tampoco tiene sentido la crítica de Lenin. Y repito, si yo veo que un cuerpo es esférico, es porque el centro de masas tiene que estar en el centro geométrico, porque si no estuviera en el centro geométrico, ese cuerpo no sería esférico. Así de simple. La distancia D sería de acá, acá. O sería de acá, acá. O sería de acá, acá. Entonces tenemos una ecuación cuando no tenemos ni idea de qué masa tiene la Tierra, no lo podemos comprobar, no sabemos qué hay. Repito, si sabemos cuál es la masa de la Tierra y lo sabemos porque ya conocemos la constante de gravitación universal. Tenemos la constante de gravitación universal y es muy fácil calcular la masa de la Tierra. En el 98% de lo que hay acá adentro. Me vas a decir que salieron y que saben lo que hay acá también y saben dónde están los baricentros y pudieron calcular. Esto es una cosa muy, muy, muy tramposa. Vamos de vuelta. Lo tramposo aquí es la ignorancia y la poca capacidad de no mojarte en tu caso, Lenin Lenar. Porque hasta el momento, llevamos 59 minutos de tu video, del video de Lenny, ya estamos terminando tu video y todavía no encuentro la trampa. ¿Dónde está el engaño? ¿Dónde está presente el título de tu video? Que se llama La gravedad de trampas hizo la ley. ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está la trampa? Está terminando tu video y no he visto la trampa. Todavía no veo la trampa. ¿Ya? Esto mirándolo desde el polo norte, ¿no? Tenemos una masa de hielo acá, una masa de agua acá, que esto no es simétrico en lo absoluto. Fíjense lo que pasa para este lado. Fíjense lo que pasa para este lado. Fíjense lo que pasa. Entonces, si tú sabes que todo cuerpo cae a 9.8 metros por segundo al cuadrado en cualquier parte de la superficie de la Tierra, si todos caen con la misma aceleración, prácticamente la misma aceleración, ¿por qué entonces tú debieras pensar que el centro de masa no debiera estar en el centro geométrico? Si estás viendo que todos caen con la misma aceleración y caen en vertical. Entonces, eso es una evidencia que el centro de masas está muy cerca, prácticamente en el centro geométrico. Tú mismo dijiste que si no fuera así, entonces caerían con inclinación. ¿Ya? Y también la magnitud sería diferente. Entonces, no entiendo dónde está lo raro. Todo calza, todo calza. Para este lado. Fíjense lo que pasa de este lado. Estas geometrías que vemos, porque quitémonos de la cabeza los continentes, estos son geometrías, estos son volúmenes. Estos volúmenes tienen solamente desde el nivel del mar hasta la altura máxima que llegue esta geografía, digamos, estos son volúmenes con cantidades de materiales distintos, con distribuciones distintas de las masas. Acá en esta parte es casi todo agua. No podemos hacer como dice Newton, bueno, sí, la densidad de la Tierra debe ser 5 o 6 veces la del agua. Aquí está mintiendo, porque nadie dice que la densidad en todos los puntos sea de 5 puntos y algo gramos sobre centímetro cúbico. Nadie lo dice. Estamos diciendo que la densidad promedio es de 5 puntos y algo gramos sobre centímetro cúbico. ¿Y por qué promedio? Porque estamos dividiendo la masa total del planeta, que lo conocemos, una vez conocemos la constante de gravitación universal, estamos dividiendo esa masa entre el volumen total. Cuando tú divides algo entre otra cosa, te da lo mismo esa cantidad de forma puntual en cualquier punto, sino que estás sacando un promedio. ¿Ya? Estás sacando un promedio. Entonces, nadie dice que en todos los puntos de la Tierra la densidad sea de 5 puntos y algo gramos sobre centímetro cúbico. Estamos diciendo que la densidad promedio es de 5 puntos y algo gramos sobre centímetro cúbico. No, che, no. No se puede. Y además, estamos hablando de que esto no solo que tiene masas distintas, tiene geometrías distintas, están ubicadas de manera aleatoria, no es que responden a una ubicación simétrica para que esto gire desde este... Pero, idiota, si tú sabes
que la Tierra es esférica, o si tú te pones en el modelo donde la Tierra es esférica, el simple hecho, el simple hecho de que la forma sea esférica ya te está diciendo que el centro de masas está en el centro geométrico. Si no, no sería esférico. Centro, como nos dicen. Porque no tiene nada que ver con la inclinación de 23,4 grados de planeta Tierra. Esto no tiene nada que ver con la inclinación. Tiene que ver por dónde pasa ese eje. No si el eje está inclinado o no está inclinado. Porque, ¿qué pasaría si el eje de la Tierra, en vez de pasar por acá, pasara por acá? ¿Cómo comprobás esto? Y esto lo estamos viendo, digamos, solo en lo que es la superficie. Miremos qué pasa en un corte con el tema del baricentro. Esta línea que ustedes pueden ver, esta línea, este es el espesor. Esto está en escala, o sea, está proporcionalmente a escala. Este espesor que ustedes ven es la profundidad del pozo cola. O sea, no sabemos qué hay acá adentro. No se sabe. Y es necesario saber lo que está allá adentro para saber la masa de la Tierra, o para saber el volumen de la Tierra, o para saber la densidad promedio de la Tierra. ¿Es necesario? Si Lenny dice que es necesario, que vuelva ni siquiera a la secundaria, sino que a la primaria. A la primaria. Fíjense que yo estoy hablando todo el tiempo desde un paradigma heliocéntrico y de una Tierra esférica. Si bien, creo que no hace falta aclararlo, yo estoy en oposición a eso. Entonces, suponiendo que la Tierra es esférica, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Ya en esta parte de la corteza, ya. Bueno, si tú tuvieras, si se tomara el tiempo, Lenny, en leer artículos científicos, en leer libros de geofísica, de geografía, entendería cómo se sabe cómo es el interior de la Tierra. ¿Ya? Si se diera el tiempo, pero como es vago, por algo está cuestionando esta mierda, por algo hizo este video porque es un vago, que se quiere sentir iluminado, con un conocimiento muy limitado, ¿ya? Entonces dice esta tontera. Y hace un video con título La gravedad de trampa se hizo la ley, y en todo su video no vi ninguna trampa. Solo vi ignorancia de su parte, y también vi que decía muchas cosas obvias, correctas respecto al oficial, pero que en ningún momento te daban a entender que hay trampa. O sea, todo ha sido lógico y razonable. ¿Ya? Entonces es una combinación de ignorancia y de decir mucho y al final concluir cosas nada que ver. ¿Ya? Así que se dedique a leer artículos científicos sobre el tema para que entienda de una puta vez cómo se hace ciencia y cómo se obtienen esas mediciones. Vimos que tenemos geometrías distintas, con volúmenes distintos, con densidades, pero no solo distintas, incalculables, y solo en una superficie y en una profundidad de esto, de esta liñita. O sea que ya solo mirando lo que es la superficie. O sea que Lenny piensa que con el pozo cola se pudo saber la densidad de la Tierra. Eso es lo que piensa Lenny. Cuando él mismo, varios minutos atrás, explica cómo calcular la densidad y la masa con el experimento de Cavendish. O sea, todo eso que explicó del experimento de Cavendish se lo olvidó. Eso se lo olvidó, lo borró de su mente y ahora está diciendo que la densidad o la masa se calcula con el pozo cola. Y por eso él dice que es ridículo. ¿Se dan cuenta de la manipulación? De esta redondeta, andás a ver dónde está el baricentro, porque no es simétrico por ningún lado que lo mires. Y adentro, ¿qué pasa? Tendríamos que suponer que está perfectamente de esta manera todas las capas de materiales que hay, perfectamente. Y aún así, no sabríamos si el baricentro está acá. Habría que hacer un cálculo. ¿Y cómo hacemos para saber qué hay acá adentro? ¿Se puede comprobar? Y no, muchachos, no se puede. Si se llegó a esto, no se puede más. Y dentro de esta línea... O sea que Lenny, si quiere saber el interior de una naranja, la única forma de saber su interior es abriendo la naranja. La única forma. No hay otra forma de saber cómo es el interior de una naranja. O dónde está el centro de una naranja. O sea, es muy limitado su cerebro. O sea, la única forma para Lenny de saber dónde está el centro de algo es abrir ese algo. Si no lo abre, no sabe. Sabes que se pasa por el culo los rayos X, la radiografía. ¿Ya? Se pasa por el culo métodos indirectos.
¿Ya? O sea que Lenny tampoco cree los átomos, porque nunca ha visto un átomo. Tampoco cree los electrones, porque nadie ha visto un electrón. O sea que Lenny tampoco cree en la electricidad, porque la electricidad es flujo de electrones en movimiento. Pero los electrones nadie los ve. Entonces no existen. Y si no existen los electrones, tampoco existe la electricidad. Que la verdad es que no tiene sentido su lógica. Y es olvidadizo, se le borra la memoria, porque se pasa gran parte de su video explicando el experimento de Cavendish y cómo se relacionan las variables masa, volumen, densidad, la G grande, la G pequeña. Y resulta que ahora se le olvidó todo eso, lo borró de su mente, y ahora está haciéndonos ver cómo que la ciencia oficial obtuvo la densidad de la Tierra con el pozo cola. ¿Ya? O sea, es un hombre de paja brutal. De lo que hay. No sabemos todas las densidades de todos los elementos y materiales de las masas que están ahí adentro. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si acá tenemos agua? Mira, me estoy exagerando inclusive. ¿Qué pasa si acá tenemos agua? Acá tenemos elevado un poquito así. Acá tenemos elevado un poquito así. Acá otro poquito así. Acá tenemos una depresión. Acá tenemos petróleo. Esta parte, no sé. Acá hay toda arena. Acá tenemos acá un poquito de tierra, por ejemplo. Y hay una silla, limo. Acá tenemos cuarzo. Acá tenemos cavernas con aire subterráneo. ¿Cómo podemos suponer que esto va a dar el baricentro acá? Por el baricentro. El simple hecho de que tú veas caer un cuerpo en la vertical en cualquier parte del mundo y que ese cuerpo cae con 9.8 metros por segundo con aceleración nos indica que el centro de masas está en el centro geométrico. Y por el simple hecho de que si sabes que la Tierra es esférica, si la Tierra es esférica es porque el centro de masas está en el centro geométrico, si no tendría otra forma, no sería esférica. Así de simple. De acá. Y la Tierra, ponerle que el centro está acá, este sería el eje. Entonces la Tierra tal vez giraría desde ahí. Ahora, ¿nosotros observamos eso? No. Nosotros no observamos ni que el eje está acá. No observamos que la Tierra se mueva. No sentimos que nos estemos moviendo a esa velocidad. Que tal. Y aquí sigue con las clásicas afirmaciones terraplanistas que no siente que la Tierra se mueva. O sea que Lenny pretende sentir la aceleración centrípeta del movimiento de la Tierra sobre su eje. Ya, porque la velocidad angular de la Tierra es constante. Entonces nadie va a sentir la velocidad de la Tierra. Lo que uno podría sentir, lo que debería sentir, sería una aceleración. ¿Ya? Entonces, como la velocidad angular es constante, entonces no hay aceleración tangencial. Así que nos queda simplemente con ver si es que deberíamos sentir la aceleración centrípeta. Pero resulta que la aceleración centrípeta es insignificante. ¿Ya? Por ejemplo, la aceleración con que cae un objeto sobre la Tierra, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, es 290 veces mayor que la aceleración centrípeta de rotación de la Tierra. Así que no tiene sentido pensar que debiéramos sentir esa aceleración. Así que aquí Lenny dice más mierda y más mierda y más mierda. En otro video hablemos de los fundamentos físicos de por qué sí deberíamos estar sintiendo que nos movemos. Pero bueno, estoy hablando de conceptos de la ciencia oficial. De que es un baricentro. De que es la aceleración de la gravedad. Que es una aceleración. Que es la cinemática. Que es la dinámica. ¿Qué dicen los propios científicos sobre la ley de gravitación universal? ¿Qué dicen los propios científicos de la ley de gravitación universal? Nunca lo dijo. Nunca dijo. O sea, yo esperé todo el video que me dijera qué es lo que dicen los científicos de la ley de gravitación universal, porque en el comienzo de su video él dice que la misma ciencia dice que la ley de gravitación universal no está comprobada. Eso fue el comienzo de su video, pero nunca dijo cuáles científicos y qué cosa dijeron esos científicos respecto a lo de la ley de gravitación universal que no está comprobada. Así que la ciencia te dice de que no está comprobado. Entiendan eso. No soy yo quien está diciendo esto. Yo solamente estoy... Aquí Lenny Leonard es el que está diciendo esto. Lenny Leonard, un weón que no sabe nada, que se metió a YouTube, subió un video, después se fue, desapareció. Este weón dijo que la gravedad no existe y que todo esto está mal. No los científicos. Lenny Leonard. Diciendo lo mismo que la misma ciencia oficial. Pero estaría bueno que nos pongamos a pensar en esto. Bueno, hemos terminado con el video de Lenny Leonard y como vimos, en 1 hora y 4 minutos, Lenny en ningún momento menciona dónde está la trampa de la gravedad. ¿Ya? Habló del experimento de Cavendish, en donde tuvo ahí una leve equivocación respecto al experimento,
estableció las relaciones entre la G grande, la G pequeña, el volumen, la masa, cómo se obtuvo la masa de la Tierra, y por ende la densidad promedio. Por ahí estaba más o menos bien, ¿ya? O sea, ahí yo dije, bueno, por lo menos esto lo entiende. Pero resulta que, minutos después, empieza a decir que la densidad de la Tierra se calculó con el pozo cola. O sea, como que se le olvidó todo lo que había dicho antes y creó un hombre de paja en donde él, según la ciencia, dice que la densidad de la Tierra se tiene mediante el pozo cola. O sea, ese hombre de paja lo creó Lenny, no la ciencia. La densidad promedio de la Tierra se obtiene una vez que tú tienes la masa de la Tierra y el volumen de la Tierra, lo divides y listo. ¿Ya? Así de simple. Entonces no hay trampa, no hay engaño, no hay nada raro. Respecto al baricentro, una estupidez. Porque una vez que tú sabes que la Tierra es esférica, ¿ya? Una vez que tú sabes que la Tierra es esférica, si la Tierra es esférica es porque la intensidad gravitatoria es la misma para todos los puntos. O sea que obviamente el centro de masa tiene que estar en el centro geométrico. Además que todos caemos en vertical y todos caemos con la misma aceleración de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, todos estamos a la misma distancia del centro de masas. Y la única forma de que todos estemos a la misma distancia del centro de masas es que el centro de masas esté en el centro geométrico. Entonces, toda esa cháchara que él saca con el baricentro y con la supuesta densidad de las montañas y todo eso, una mierda. Una mierda vergonzosa. ¿Qué más dijo? Bueno, habló de que para que haya aceleración necesitamos una fuerza, o sea que ahí se autorrefutó, porque si tú dices que necesitas una fuerza para que algo acelere, ya obviamente no puede ser la densidad la causa del movimiento, porque la densidad no es una fuerza. Sin embargo, más adelante Lenny da a la densidad como una posible causa, entonces se contradice. Y no hay más, no hay más. Este video Lenny habla mucho, pero no dice absolutamente nada. Y respecto al título de su video, la gravedad de trampa se hizo la ley, no vi la trampa por ninguna parte. Esperaba que llegara la trampa, pero la trampa no llegó a ninguna parte. Así que eso fue el video de Lenny Leonard. Gracias por ver el video.